a dar inicio a una nueva jornada de capacitación en el marco del programa de Alianzas Productivas de los Lagos, que es la programa de alianza que trabajamos con INDAP y APICOP. Y en esta ocasión vamos a hablar de mejoramiento genético y sanidad apícola. Para eso tenemos una gran invitada, Jimena Araneda. Ella ya todos la conocemos, no necesita mayor presentación, pero Jimena tiene una amplia experiencia en el rubro, tanto en la parte académica como práctica. Ella además es apicultora, así que todo lo que nos cuenta y nos habla va desde la experiencia en apiario. Así que sin mayores presentaciones dejo con ustedes a Jimena. La idea es poder ir haciendo preguntas a lo largo de la presentación. No sé si Jimena, a lo mejor tú no nos vas a ver cuando presentes, pero cada uno ahí puede abrir su micrófono y hacer las preguntas respectivas. Así que dejo con ustedes a Jimena. Gracias, Lili, muchas gracias, Carlos. Bueno, gracias a todos, a todas y a todos los que están detrás de la pantalla. Voy a intentar compartir pantalla. Lili, ¿tú también tienes las presentaciones en tu correo? Y ustedes me dicen, porque en realidad, como señala Lili, yo no voy a poder saber, no voy a poder verlo en realidad. Dale nomás. Entonces vamos a compartir pantalla y yo voy a ir a ver mi PPT. Igual quiero compartirles algunos videos que vamos a ver si se pueden ver. Yo les voy a decir cuando estemos. Esto. Ya, según yo deberíamos estar viendo una imagen de portada. ¿Sí? Sí se ve. Gracias. Perfecto. Bueno, ahí están mis datos para empezar, mi correo electrónico. También Lili les puede compartir mi teléfono para cualquier consulta posterior o comentario, ningún problema de atenderles y poder colaborarles en realidad en lo que pueda. Entonces, primero señalar que yo le había propuesto a Lili también, más allá de hablar de mejoramiento, que tengo una clase completa de mejoramiento y selección de abejas, me gustaría partir con algo que yo le denomino salud y bienestar apícola. Es como una introducción en realidad a las buenas prácticas y a un concepto nuevo que hoy día les voy a comentar, que quizá algunos lo conocen. Bueno, para eso partir comentándoles tal vez que este tema de la sanidad, Lili parece que hay acople con algún micrófono, me da la impresión. ¿Por ahí? Ahí mejoró. Partir comentándoles que este tema sanitario... Disculpa, veo el micrófono de Roger está abierto. Roger, si lo pudiera cerrar, por favor. ¿Perdón? Tu micrófono está abierto. Le hace un poco de interferencia al audio a Jimena. Espérate, ¿cuál es? ¿Ese? No, sigue abierto. El que... Yo no los veo, así que no sé cuál es. Se fue. No, pero se va a volver a conectar. Sí, que era apretado el final, sí, pero va a volver. Ya. Sí, es que cuando hay algún micrófono abierto se escucha un eco. Ahora está perfecto. Sí, ahora te sumaste, Roger, sin micrófono abierto. Ahí sí, muchas gracias. Al preguntar lo abren sin problema. Muchas gracias. Exacto. Gracias, muchas gracias. Bueno, aquí en esta imagen lo que ustedes ven es la situación, cómo el mundo hoy día está enfrentando el tema de la crisis de las abejas, y no solamente de las abejas, sino que de los insectos polinizadores. Fíjense que hasta el año 80, la década del 80, 87, como dice ahí, en el mundo, y particularmente en Estados Unidos y en el hemisferio norte, existían pérdidas de abejas, que tal vez algunos se acuerdan también, que no superaban el 10%. Hablar de un 15% de pérdida de abejas al año era excepcional. Y era lo normal que a todos nos ocurría, ¿verdad? Sin embargo, el 2006 y particularmente el año 2005, comienza la alerta de que las abejas están muriendo en un porcentaje mucho más alto de lo que nosotros entendíamos como normal. Y fíjense que esa situación no solamente fue el año 2005, el 2006, donde se reportan pérdidas del 30 al 90% de las abejas en Estados Unidos. Y después, sistemáticamente, todos los años también se comienzan a perder cifras similares. O sea, perder el 30% de todo tu plantel, la verdad es que es bastante fuerte. A este síntoma se le llamó síndrome del colapso de las colonias. Y se fue repitiendo de ahí en adelante. El 2015, fíjense que está con un color rojo destacado. Ya no solamente hay reportes de un 30, sino que subimos a un 40.
Y esa cifra, la verdad es que fue aumentando. Después de la pandemia, los reportes son más o menos similares. Hoy día todavía no está resuelto este tema. Hoy día, sin duda, ya tenemos más claridad o por lo menos hay más evidencias de a qué se puede deber esta pérdida mundial de abejas, que inicialmente, como les comento, estaba atribuida al hemisferio norte. Pero también en estos años nos hemos preguntado, bueno, ¿y qué pasa en Latinoamérica? ¿O qué pasa en el hemisferio sur? ¿Es lo mismo? ¿Se pierden abejas también acá en Chile, por ejemplo? Bueno, este estudio se hizo también justo antes de la pandemia, en 2018, 2019, y fíjense ustedes que lo que nos parecía sorprendente que en Estados Unidos se perdiera un 30, un 40, resulta que en Europa, o sea, en América también estábamos con cifras muy parecidas, e incluso más terribles. Ustedes están viendo ahí porcentajes de pérdida de colmenas de abejas de 30, de 45, y si se fijan en el porcentaje de pérdida en Chile es de un 53%. Bueno, esto corresponde a los resultados de una encuesta, ¿ya? Que si bien es cierto, no la contestan muchas personas, pero independiente de eso, los que la contestan son apicultores, como ustedes, como nosotros. Y aunque sea muy poquito, significa también que esos poquitos apicultores que están contestando la encuesta nos están diciendo que a ellos se les está muriendo el 50% de las colonias, ¿ya? Bueno, eso es extremadamente preocupante. Y aquí no sé si podemos ver el primer video, me gustaría, voy a ver si puedo, voy a dejar de compartir acá y voy a llevarlos a un link para que podamos contextualizar también de qué se trata esta pérdida. Bueno, este es un estudio que realiza Solatina. Solatina es la Sociedad de Investigadores Apícolas Latinoamericanos y que se hace cargo en realidad de esta y otras temáticas. Y aquí les quiero mostrar entonces de qué se trata según la mirada de Solatina, ¿no es cierto?, esta situación. Lo vemos, Jimena, pero no escuchamos el audio. ¿No lo pueden escuchar? No, por lo menos yo no lo escucho, no sé el resto. No, no se escucha. No se escucha. Ya. Entonces lo vamos a obviar porque puede haber un problema. Sí. De todas formas, ustedes lo van a tener ahí en la presentación, como lo pueden ver. Se los recomiendo, basta que ustedes entren en la página Solatina y está el link. Es solamente colocar esa sigla y pueden ver el video para que también se sorprendan un poco y entiendan también la dinámica que está produciéndose en Latinoamérica y particularmente en nuestros países, en Chile particularmente, ¿no es cierto?, en relación a este caso. Bueno, ¿qué es lo interesante? Esta encuesta, como les comento, ustedes pueden acceder a ella y pueden participar también. Aquí está la página. Si ustedes ven, ahí donde yo marqué, ustedes clican y van a entrar a una encuesta online. De todas formas, también, Lili, te voy a mandar el link para que la puedan hacer de forma en presencial o con papel, no hay ningún inconveniente. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, obviamente para poder tener más información, poder dirigir incluso algunos manejos específicos, e incluso a veces esto ayuda a hacer políticas públicas, ¿verdad? Ahora ya está abierta la encuesta 2022-2023, es muy importante que todos participen porque nos ayuda un poquito a entender cómo está nuestra situación. Ahí está el formato. Y bueno, ahora, si conversamos un poquito de cuáles podrían ser los factores que están asociados a esta pérdida de colonia, vamos a ver algunos de los que hoy día se consideran más relevantes. Uno, sin duda, tal vez el primero o el segundo, en la que todos estamos de acuerdo, es que posiblemente las abejas están muriendo y a su vez están afectadas su salud por un problema de malnutrición, ¿ya? Y eso significa en el fondo que hoy día lo que las abejas tienen para comer puede ser abundante, pero tal vez no necesariamente lo que ellas necesitan. Y aquí lo que estamos viendo es una imagen de un monocultivo, de muchos cultivos industrializados, ¿verdad? Sí, y donde la abeja necesita comer es esto otro. O sea, una diversidad, una abundancia también y una frecuencia importante de distintas plantas que tengan importancia melífera, que no solamente entreguen néctar, sino que sobre todo nos entreguen polen y polen de calidad. Y eso en muchos lugares no ocurre.
Una bonita imagen de cómo podría ser una buena nutrición es también fijarnos, por ejemplo, en la diversidad de colores que nos entregan estos pólenes y particularmente el pan de abeja que ustedes pueden ver al fondo de la celdilla. Otro problema importante, ¿por qué mueren las abejas? Bueno, por problemas sanitarios, y sanitarios también asociados a la presencia de pesticidas. No sé si han escuchado, hoy día hay un tremendo debate en relación a una muerte masiva de abejas en Copiapó, Coquimbo, ya no me acuerdo exactamente. Está ahí el reporte, seguramente lo han escuchado, como cooperativa y a través de las redes sociales, ¿verdad? Ha llegado harta información de esta muerte masiva de abejas que se produjo en el norte y se atribuye principalmente a un problema con pesticidas. Y no solamente estamos hablando de tratamientos químicos que se agregan a la colonia, sino contaminación de las aguas, contaminación del suelo, ¿verdad? Producto de distintos manejos sanitarios que hoy día se hacen principalmente en el mundo agrícola. ¿Y eso cómo impacta? Bueno, impacta porque efectivamente estos pesticidas pueden tener una repercusión principalmente en el sistema inmunológico de las abejas. Lo vamos a ver. Pero sin duda, tal vez la primera razón por cual se mueren las abejas son los problemas patológicos. Y dentro de eso, si los quisiéramos ordenar, lejos también está varroa, que todos la conocemos, y aunque conozcamos también los tratamientos sanitarios que están asociados, vamos a ver que no es tan simple todavía enfrentar este ácaro. ¿Pero qué otras cosas pueden estar causando muerte de abejas? Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de lo que es la deforestación, la pérdida de la flora melífera, ¿verdad? Este año tuvimos en el verano una serie de incendios, nosotros tal vez más que la zona sur, estoy hablando de la Araucanía hacia el norte. Eso no solamente implica una amenaza a las abejas, sino que imagínense lo que significa volver a que esta flora se recupere, a volver a lograr estos espacios ecológicos. Es muy difícil que en un corto plazo esto se pueda recuperar. Y por lo tanto eso impacta en la vida de los insectos, por cierto, y sobre todo en la abeja. Pero acá tenemos últimas informaciones. No sé si han escuchado cómo está la situación de temperaturas en Brasil, por ejemplo. Se habla de temperaturas sobre 50 grados Celsius, sensaciones térmicas que superan los 58 grados Celsius. O sea, eso es una locura en términos de temperatura, ¿verdad? Bueno, eso está muy asociado al concepto de cambio climático. Y dentro de eso, este es un reporte, una información que está circulando con respaldo científico en algunos casos, ¿verdad? Donde se está viendo un nuevo fenómeno en los insectos y particularmente en los machos de apis mellifera. Se le llama el síndrome del eyaculado explosivo y es donde los machos, ante estos eventos fuertes, ¿no es cierto?, de temperatura, a pesar que la colonia puede termorregular, ¿verdad?, a veces los insectos individualmente no lo pueden hacer. Y por lo tanto eyaculan de una forma explosiva. Al eyacular no pueden revertir el órgano copulador y simplemente caen al suelo muertos, ¿ya? Eso significa entonces que esta disminución de machos probablemente también va a impactar o está impactando en que las colonias probablemente no sean tan productivas como nosotros las podemos entender, ¿ya? Muy asociado a las olas de calor, al cambio climático. Y si lo ven, sería interesante reportarlo porque probablemente vamos a tener una temporada también, un verano muy caluroso y sobre todo muy seco. ¿Sí? Una consulta, yo he visto que las reinas ya no duran lo mismo que antes, que duraban 2 años, fácil 2 años, ahora no alcanzan a durar ni un año. ¿Será por el mismo tema? Puede estar asociado, esta es una de las informaciones más recientes que se tiene, pero justamente como usted dice, la viabilidad de la reina o la postura de la reina está muy asociada a que ocurra una buena fecundación. Y si no hay presencia de macho o la cantidad de macho es escasa, por cierto que eso va a impactar en una buena fecundación, en un buen vuelo nupcial, ¿verdad? Y que logre juntar todo el semen que necesita la espermateca para un periodo de postura que antes nos imaginábamos de 2, de 3, de 4 años. El lapso de vida de una abeja de reina es de hasta 5 años, pero claramente ese semen va disminuyendo y la calidad espermática va bajando. Pero súmenle eso ahora de que ya tenemos machos que no están logrando enfrentar estas temperaturas, estas alzas de temperatura. Entonces, ¿por qué no pensarlo? Y no solamente eso, aquí estamos hablando de semen que no es viable inclusive, o que la motilidad, el movimiento de estos espermios no es el adecuado, y la cantidad de espermios, por cierto, tampoco es la que se necesita. Todo eso sin duda que repercute. Y no es lo único. Fíjense usted que vamos a ir a otro tema muy complejo. El cambio climático también impacta, por ejemplo, haciendo desfases florales.
Para nosotros era normal que una floración apícola estuviera dada en cierta época, en cierto lugar, con una frecuencia conocida, pero hoy no. Hoy nos encontramos que esa floración se desfasó, se adelantó, se atrasó, o simplemente que las plantas ya no están secretando el néctar que antes era conocido, era abundante. Entonces, claro, eso también va a tener una repercusión, y no solamente estamos hablando de la abeja. Imagínense todos los otros insectos polinizadores que su sustento se debe a estas plantas y a estas secreciones de néctar en particular. Y si eso fuera poco, ya hemos escuchado, ¿no es cierto?, del impacto de las radiaciones electromagnéticas. ¿Qué pasa con estos campos electromagnéticos terrestres que normalmente son artificiales, ¿verdad? Ya sabemos que la abeja, particularmente los machos inclusive, tienen en su composición, en su cuerpo, una cantidad importante de minerales, principalmente hierro, ¿verdad? Que los hace justamente, es una de las explicaciones por qué ellos van a estos campos electromagnéticos donde ocurre, por ejemplo, el vuelo nupcial. Se llaman áreas de congregación de zángano. Y justamente ahí ocurren temperaturas especiales, ¿verdad? Radiaciones electromagnéticas naturales. Ellos son atraídos por estos campos y es ahí donde ocurre la fecundación. ¿Qué ocurre cuando se interrumpen esos campos naturales, verdad? Y hoy día tenemos antenas, tenemos una serie, ¿no es cierto?, de contaminación electromagnética, que hoy día se reportan muchos trabajos que podrían estar afectando, ¿verdad?, estos campos naturales con esta artificialidad, ¿no es cierto?, en el medio. Bueno, hay trabajos que dan cuenta de eso, y también sería interesante ver cómo están impactando nuestras abejas. Y lo último, que también hoy día se está hablando de los famosos microplásticos. Seguramente ustedes han escuchado esta contaminación. Este es un trabajo del año pasado, recién, fíjense ustedes, muy actual. Un estudio que comprueba o menciona la presencia de esta sustancia, no solamente en el cuerpo de las abejas, sino que también en sus productos. Estamos hablando de la miel probablemente y otros productos importantes. Entonces, hoy día tenemos muchas más amenazas y cosas nuevas como esta, que es importante reflexionar, medir, pensar de qué manera entonces están impactando. Y también quería compartirles un trabajo nuestro muy propio de la Universidad Católica de Temuco. Les comparto el nombre también de la estudiante, se llama Nicole Maripán. Ella el año pasado defendió su trabajo de titulación, y lo que ella realizó fue documentar, en un trabajo bibliográfico, pero fíjense qué interesante, se llama Efectos del néctar y polen de plantas tóxicas para los insectos polinizadores. En algún minuto lo pensamos, ¿verdad?, para distintos insectos polinizadores, pero también con un énfasis muy fuerte en lo que es la abeja apis mellifera. Entonces, Nicole estuvo trabajando, buscando distintas fuentes bibliográficas, principalmente trabajos muy recientes, con el objetivo que ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, que esta información pudiera servir como una herramienta para futuros manejos y especialmente para la conservación de los insectos polinizadores, con énfasis en apis mellifera. Bueno, se revisaron muchos documentos, se trabajó o se documentaron más de 100, 150 plantas o plantas de importancia. Finalmente, su trabajo a lo menos tiene un reporte de 50 plantas, y en su presentación, que yo fue lo que pude extraer para presentarles hoy acá, tenemos un resumen. Ustedes ven 15 imágenes en la pantalla. Las primeras 5 de arriba ya corresponden a plantas que están en Chile y que por distintos trabajos nos informan del riesgo que tienen estas plantas para los insectos polinizadores. Las siguientes 5, las que están en el centro, corresponden a plantas que están en Latinoamérica, ¿ya? No necesariamente en Chile o en abundancia en Chile. Y las últimas corresponden a plantas que están en algún lugar del mundo, ¿ya?, y que no son propias de nuestra región. Pero vamos a analizar por lo menos las primeras 5. Esta planta quizá ustedes la conocen, la han visto muchas veces, es muy familiar para todos nosotros, se llama camelia. Se ha demostrado, fíjense que es un trabajo del año 2022, un reporte, todos estos son trabajos científicos con ensayos de campo, de laboratorio. Bueno, particularmente esta especie se reportó que tiene efectos negativos para la abeja apis mellifera, ¿ya? Y para nosotros resulta una planta muy cotidiana. La siguiente, rododendro. Imagínense también acá esta misma imagen en distintos jardines, no solamente jardines urbanos, sino hoy día con el auge que ha tenido el que muchas personas migren al campo y instalen sus parcelas de agrado, ¿verdad? Y comienzan a establecer y muchas veces a cortar la flora nativa y reemplazarla por este tipo de vegetación decorativa. Bueno, los rododendros son muy comunes en distintos jardines.
Esta especie no solamente se vio que tenía efectos negativos para la abeja apis mellifera, sino que también para otros insectos, ahí incluido el Bombus terrestri y unas abejas nativas, y además, por cierto, nuestra abeja apis mellifera. Trabajos también relativamente recientes. La siguiente, sí, perdón. Y Jimena, qué tipo de efecto negativo producen que se ha reportado? Nosotros, mira, te cuento cómo partió este estudio en pandemia el año 2020. Oh, ahí sí. Sí, en mayo justamente del año 2020, recién iniciada la pandemia, me contactó una colega de Osorno, ¿ya? No me acuerdo este minuto el nombre, lo tengo por acá, de hecho es ingeniera agrónoma, quizás incluso tú la conoces, egresó de la Universidad Austral, y me compartió un video donde había una cantidad importante de abejitas nativas que estaban muriendo, estaban en el suelo, en su jardín. No era, obviamente, la apis mellifera, una abeja introducida que se conoce como la abeja del notro, ¿ya? Esta abejita es pequeña, de color naranjo. Bueno, en esa oportunidad, aparte de sorprendernos todos con el video, porque era realmente dramático cómo morían las abejitas, estas nativas, empezamos rápidamente a ver cuáles podrían ser las causas, ¿ya? Y justamente los primeros reportes nos daban cuenta de que podría ser alguna especie, era una intoxicación por algo, pero donde ella localizaba la muerte de estos insectos, no coincidía con ninguna aplicación local de algo externo. Sin embargo, el jardín estaba rodeado o las cercanías con estas plantas. Bueno, ahí comenzamos entonces a buscar la literatura, qué información existía, qué había. En esa oportunidad fue imposible trasladarnos para tomar muestras porque era pandemia, ¿ya? Pero ella también se involucró mucho en el tema. Hoy día ya forma parte de una fundación para el cuidado de las abejas. Bueno, y se acercó justamente a la temática. Y nosotros, por nuestro lado, comenzamos también a documentar esta información. Los daños van desde justamente los más severos y una muerte. Son los síntomas como de la intoxicación de una sustancia externa, como si fuera un pesticida u otra sustancia mucho más violenta. Temblores, movimientos erráticos, los insectos caen al suelo y comienzan con movimiento, convulsión, una especie como de movimiento involuntario, ¿ya? Y finalmente mueren. Esos son los casos más extremos. Así que, bueno, se parece mucho también a la sintomatología de otras situaciones, pero en este caso claramente está dada, vamos a ver más adelante, por una sustancia que poseen estas plantas, que es la causante probablemente de estos síntomas. Esta también nos sorprendió bastante cuando logramos documentarla. Fíjense que es el almendro, ¿ya? Muy complejo los trabajos que se encontraron, ¿verdad? Ahí están las referencias, le podemos compartir después la información. Efecto negativo en apis mellifera, y resulta que nosotros en Chile prácticamente el circuito de transhumancia de la polinización en Chile parte con los almendros, ¿verdad? Los almendros, los paltos, pero particularmente los almendros se ha reportado como una de las especies que podría tener un efecto bastante negativo en apis mellifera. Podría ser también, en este caso, la explicación por qué nuestras abejas, o muchas de estas abejas, salen muy mal de estos sistemas intensivos de manejo, ¿ya? O por qué requieren a veces un adicional de suplementación alimenticia o de cuidados adicionales, ¿verdad? Después tenemos otra planta, lupino. ¿Sí, perdón? Bueno, yo soy polinizador de almendro, y aquí en la zona central. Y la verdad es que no he detectado así como mortandad, de todo lo contrario. Las abejas han crecido más de lo que... Porque en ciertos años el árbol necta bastante. Eso Sí. es lo que puedo opinar. Perfecto. Bueno, y justamente de las primeras polinizaciones, y es prácticamente con lo que se parte en este circuito, ¿verdad? Bueno, aquí yo les puedo comentar entonces lo que está reportado. Todos estos son trabajos por literatura. Ya nosotros no hemos realizado ninguno de estos ensayos, así que solamente les puedo compartir lo que está documentado. Fíjense que después tenemos otra especie que también, si bien es cierto, en este caso no encontramos nada asociado a apis mellifera, pero sí a Bombus terrestri, ¿ya?
también efectos negativos. El lupino es una especie que no es única, ahí tenemos el género lupino, pero la verdad es que existen muchas especies de esta planta. Los trabajos también no son específicos sobre cuál, sino que hablan del genérico, del género lupinos, ¿ya? Trabajo del 2014, ahí está la referencia. Y el último de estos 5 más relevantes es el tilo, que también ustedes lo deben conocer como una planta asociada también que tiene algunas propiedades medicinales. En este caso tampoco lo encontramos reportado en Apis mellifera, pero sí en este abejorro, ¿ya? Un bombo, una especie de bombus. Y bueno, la última, que no es propia nuestra, pero que también la encontramos por ahí en literatura y que también estaría señalando un efecto negativo, detrimental en Apis mellifera. Ya esta es una planta más bien decorativa, se vende como ornamental, el ricino. ¿Cuáles son las moléculas? Perdón, acá queda otra, el tulipanero africano, que para nosotros tampoco lo reportamos en Apis mellifera, pero sí en abejas nativas en Brasil. ¿Y cuáles serían las moléculas que estarían causando los supuestos daños o efectos tóxicos? Bueno, la camelia es la que tiene más compuestos secundarios dañinos o peligrosos, ¿ya? Que están ahí. El rododendro tiene una molécula ahí bastante complicada, que está reportada. El almendro, también ahí aparece, ¿verdad? El lupino. Bueno, cabe señalar que el lupino, por lo demás, es una planta que tiene atributos insecticidas. Con el lupino se pueden hacer una serie de compuestos y extractos, no solamente con la planta, sino con el grano, particularmente el lupino, que tienen condiciones insecticidas. Acá el tilo, ¿verdad? También el compuesto y la estructura química del compuesto que sería tóxico, el ricino y el tulipanero. Bueno, pero también hay otras causas que podrían estar explicando esta mortalidad de abejas, o que tal vez deberíamos estar preocupados hoy día pensando en las amenazas que tenemos acá en Chile. Todo el resto ya está, ya lo tenemos, ya son posibles razones de esta disminución y de por qué nuestras abejas de alguna manera podrían estar siendo expuestas a factores externos, ¿verdad? Ambientales sobre todo, para afectar su salud. Pero hoy día también nos encontramos frente a la situación particular de peligros inminentes. Y le llamamos especie invasora. ¿Por qué? Porque también se ha reportado que ya llegó a Chile o ya está en Chile desde el año 2020, tal vez desde antes, pero el primer reporte científico que aparece, por literatura por lo menos, es la presencia de la Vespa orientalis. Lo que ustedes ven en la imagen, alrededor vemos chaquetas amarillas, la Véspula germánica, ¿verdad? En su versión obrera y reina, y al fondo, al lado derecho, inferior, arriba, perdón, está Políster. Bueno, se habla del complejo, ¿no es cierto?, las chaquetas amarillas, pero al centro, al medio, ustedes pueden ver una avispa muchísimo más grande, tal vez 2, 3 veces el tamaño de una chaqueta amarilla. Bueno, esta nueva avispa se llama Vespa orientalis, ¿ya? Como les comento, la primera vez que se reportó fue el año 2020 en Chile, se desconocía hasta la fecha. Se ubica o su primer reporte da cuenta de que estaría en la región metropolitana. Ahí se mencionan las comunas de Maipú, San Bernardo, Caleta de Tanco, que son las primeras evidencias físicas, ¿no es cierto?, de haber encontrado este himenóptero. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación con él? Si bien es cierto, está muy localizado puntualmente en esta zona, pero la probabilidad de que avance hacia el sur o se disperse, claramente tiene todas las condiciones para hacerlo, ¿ya? Su hábito, su comportamiento, su biología, ¿no es cierto?, tienen mucha similitud con las otras avispas similares, como las chaquetas amarillas o el complejo de chaquetas amarillas. De hecho, el colega que hace este reporte hizo su presentación este año en Apimondia, y ya da cuenta de cómo va avanzando este insecto. ¿Cuál puede ser nuestra amenaza? Bueno, que en algún minuto nos encontremos no solamente con la complejidad de tener chaqueta amarilla, no solamente una, porque hay varios tipos de chaqueta amarilla, ¿verdad? Sin contar las polistas, que es otra cosa, pero por lo menos tenemos a Véspula germánica, ¿verdad? Como una de las principales. ¿Y qué pasaría entonces si se nos complejiza con esta otra avispa que es mucho más grande? Sin duda, se nos vuelve un panorama más difícil. Bueno, la Vespa oriental, y fíjense ustedes que viene, ¿no es cierto?, bueno, se localiza en Europa, Asia, el norte de África, está presente, ¿no es cierto?, en Europa, está dispersa, además hay otras avispas parecidas también allá,
pero para nosotros resulta ser bastante significativo lo que podría traducirse posteriormente. Aquí podemos ver cómo tenemos ya una mirada general de lo que tenemos. Véspula germánica, Véspula vulgaris, son dos chaquetas amarillas, o dos avispas denominadas chaqueta amarilla, al centro nuestra Vespa orientalis, y más arriba aparece el avispón asiático, que no está en Chile. El avispón asiático, que es muchísimo más grande, por cierto, también se reportó en 2020, llegó a Estados Unidos, viene del Asia. Probablemente va a costar que baje desde Estados Unidos, que se disperse. Hay una fuerte presión por el control de este insecto, pero no así con la Vespa orientalis, que la tenemos ya acá en Chile, ¿verdad? Entonces, imaginémonos y preparémonos también para una situación donde se nos vuelva un poquito más difícil hacer apicultura a futuro. Otra amenaza, el famoso escarabajo. Harto se ha hablado del escarabajo, pero tal vez lo más relevante es que ya el 2022 está en Bolivia. Su último reporte es que está muy cerca. El año 96 se reportó por primera vez en Estados Unidos. Este insecto viene desde el África, ¿ya? Del África salta a Estados Unidos, se dispersa por Europa, también hacia el Asia. Y claro, lo interesante y lo peligroso de él es que ha tenido una evolución muy rápida en el continente. En 20 años recorrió el continente entero, ¿verdad? Se sabía, lo último que sabíamos, el 2015, que estaba en Brasil, pero ya el 2022, 2023, su reporte es en Bolivia. O sea, ya está en la frontera. A pesar de eso, sí, sin duda, el Servicio Agrícola y Ganadero, Chile como país, como sistemas de prevención a través del Servicio Agrícola y Ganadero, está preparado para enfrentarlo, pero sin duda los apicultores también necesitan esta información y poder estar alertas, porque probablemente no va a haber cómo detenerlo. O sea, el que haya recorrido el continente en un periodo tan rápido da cuenta también de lo agresivo que es su invasión, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Bueno, tiene un ciclo de metamorfosis completa, huevo, larva, pupa, adulto. Ingresa a las colonias, vuela, ¿verdad? Ingresa sin mayores dificultades, se alimenta de los huevos de las abejas, de las larvas, se alimenta de la cría, del polen, de la miel, es decir, consume lo que está al interior, compite, ¿no es cierto?, destruyendo todo lo que está a su interior, y si eso fuera poco, este escarabajo defeca, y en las fecas tiene una levadura, ahí está el nombre de esta levadura, que es capaz de fermentar la miel, ¿ya? Y el polen también, pero la miel sobre todo, lo que significa que ante la presencia de este coleóptero no es posible rescatar los productos inclusive, ¿ya? Y muy fácil también él vuela y sale de la colmena, comienza el ciclo de nuevo, sale volando, por lo tanto detenerlo es muy, muy difícil, ¿ya? No podemos impedir su ingreso ya que el tamaño impide, ¿no es cierto?, que podamos evitar sin tener que controlar el acceso de las abejas. Bueno, ¿y qué otra amenaza tenemos? Que también, más que amenaza, también son situaciones que estamos viviendo día a día en nuestros temas sanitarios. Los virus. Existen más de 24 virus que afectan las abejas. 7 de estos se reportan como más importantes y presentes en Chile, que tal vez es lo relevante, ¿verdad? Poco sabemos de los virus o poco sabíamos de los virus antes de la pandemia. Empezamos a tener un poco más nos hizo mucho más sentido lo complejo que son, ¿verdad? Y tal vez uno de los más importantes, el famoso virus de las alas deformes de las abejas o alas deformadas, que antiguamente lo atribuíamos a Varroa. No es Varroa el culpable, pero sí el responsable de transmitirlo. Este virus se define como uno de los más peligrosos en el mundo y de los más frecuentes. Y hoy día también se asocian muchas o todas las mortalidades invernales que ocurren de nuestras abejas a la presencia de esta virosis, ¿ya? Por lo tanto, también nos significa tomar un cuidado especial o preocuparnos también de los virus como algo que hoy día es una realidad. Ahí también les dejé un link para que puedan revisar un poquito más de la sintomatología de algunos virus, ¿ya? Bueno, hemos revisado algunos de los factores más relevantes. Aquí en esta imagen se reportan en realidad muchas de las causas que conversamos. ¿A qué se debe entonces hoy día la mortalidad de abejas, de colonias? Bueno, a patología, a malnutrición, a problemas sanitarios de pesticidas, a cambio climático, deforestación y todas las otras cosas que, ¿verdad?, estuvimos conversando. Entonces, es casi al revés la pregunta, es cómo las abejas están vivas si hay tanta dificultad o hay tanta complejidad hoy día. Y si ustedes se fijaron, muchos de los factores claramente son factores ambientales, ¿verdad?
tienen que ver con situaciones externas a las que nosotros podemos controlar como apicultores. No nos podemos hacer cargo a veces de estos fenómenos ambientales. Pero bueno, esto no solamente nos está afectando a nosotros como apicultores. Esta imagen que es un meme, ¿no es cierto?, que parece divertida, pero es muy triste porque nuestra realidad dice que efectivamente hace unos años atrás la presencia, la abundancia de insectos era muy distinta a la que podemos ver hoy día, ¿ya? Y esta otra noticia, por ejemplo, que aparece acá, da cuenta de lo complejo que es. Fíjense que en esta información se señala que más del 40% de las especies de insectos estarían desapareciendo en este presente siglo. Bueno, yo soy profesora de entomología y parto mis clases del semestre de cada año contándole lo exitoso que son los insectos. Consideren ustedes que existen más especies de insectos que de cualquier otro animal en el planeta Tierra. El 70% de todas las especies de animales son insectos. Estamos hablando que debe existir 1,5 millones de especies de animales en el mundo, y de ese 1,5 millones, 1 millón son insectos, especies de insectos. O sea, es el planeta de los insectos. Hay muchas cosas que explican por qué son tan exitosos. Llegaron hace 350 millones de años, el hombre llegó hace 1 o 2 millones de años. Tienen distintas estructuras reproductivas, evolucionaron o que evolucionaron con las plantas, pero a pesar de eso, de todo su éxito, resulta que ahora nos encontramos con esta realidad. Se están muriendo, están desapareciendo. Bueno, esto tiene que darnos cuenta de que efectivamente hoy día estamos frente a un fenómeno que nos debería preocupar, porque con lo que nosotros trabajamos es justamente con uno de los insectos más importantes, con nuestra abeja Apis mellifera, ¿verdad? Otra de las causas también, por ejemplo, que se atribuye a los insectos en general, a la muerte de insectos, es la contaminación lumínica. Las noches con mucha, la urbanización, ¿verdad? Tantas luces atraen a muchos de ellos y finalmente se pierden o mueren. Bueno, como analizamos hasta ahora, muchos fenómenos son ambientales, ¿verdad? ¿Qué hacemos frente a eso? Bueno, yo aquí les quiero comentar de un concepto nuevo, o nuevo para nosotros en realidad, pero muy usado por los médicos veterinarios. Y se llama Una Sola Salud, o en inglés One Health, ¿ya? Se traduce como una salud o una sola salud. ¿Y de qué se trata? Bueno, en este documento se señala que este concepto puede ser tan importante que podría incluso ayudarnos a revertir, ¿no es cierto?, esta desaparición, esta disminución de las abejas o este fenómeno de colapso de las colonias. ¿Y cómo lo hace Una Sola Salud? Simplemente entendiendo que todos, en el fondo, estamos relacionados. La salud humana, la salud de los animales y la salud del ambiente. Y que nosotros no podemos intentar hacer sanidad ambiental, o al revés, sanidad animal, si es que no nos preocupamos de sanar el ambiente. O al revés, no podemos pensar que el hombre va a estar sano si es que el ambiente no lo está o si los animales no lo están, ¿ya? Y en el caso nuestro, un ejemplo muy simple puede ser justamente cómo imaginamos una abeja enferma. Si nosotros abusamos de sustancias químicas o de pesticidas, probablemente vamos a contaminar los productos y por lo tanto nos vamos a enfermar. Y si nosotros nos enfermamos, probablemente también eso tiene consecuencias, ¿verdad? Si arrojamos pesticidas al ambiente, nuestras abejas se van a contaminar y esos pesticidas quedan en los alimentos y finalmente también llegan a nosotros. Es decir, todo está tan relacionado acá que no podemos descuidar ninguno de estos 3 puntos, ¿ya? A eso se refiere, es una sola salud. Tenemos que tratarla como un concepto integral. Bueno, y a partir de eso, entonces, hoy día cambian nuestros paradigmas de cómo enfrentar las patologías, cómo enfrentar la sanidad de las abejas y, obviamente, cómo tratar la salud del ambiente, la salud de las personas y la salud de los animales. Y uno de los principios claves para hacer esta nueva mirada sanitaria, ¿no es cierto?, tiene que ver aquí por lo menos con 2 elementos que yo se los traigo acá para comentarlo. Uno es volver a revisar las buenas prácticas apícolas y agrícolas, ¿ya? Uno a veces se olvida qué son las buenas prácticas, ¿ya? Pero tenemos que dar una mirada y revisarlas porque hoy día son fundamentales. Y el segundo concepto es cómo aplicar manejo integrado de plagas, o el famoso MIPS, que también lo vamos a conversar. Y esto no está lejos tampoco de lo que nos va a llevar finalmente a hablar de selección o mejoramiento. Bueno, les recuerdo, manejo integrado de plagas, como se señala, ¿ya? Tiene el objetivo, ahí se los voy a leer, mantener las poblaciones de plaga bajo el nivel de daño económico, ¿ya? Es decir, no las vamos a erradicar, no las vamos a eliminar, pero sí hay que mantenerlas controladas en un punto que no genere un impacto económico sobre nuestra producción en este caso. Pero a su vez,
protegiendo la salud humana y la del medio ambiente. ¿Se fijan qué interesante? Porque esta definición no se hizo junto con la anterior, pero hoy día conviven y comparten muchos elementos en común. Y todo esto, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, utilizando distintas herramientas de control para poder combinarlas mutuamente. ¿Qué es lo que es el manejo integrado? Resumidamente, tenemos una patología y nosotros vamos a usar como base el monitoreo. El monitoreo no es otra cosa, ¿no es cierto?, que cuantificar en qué nivel se encuentra esta plaga, si está sobre o bajo el nivel de daño económico. Pero el monitoreo también, a su vez, tiene una herramienta básica, que es saber muy bien la morfología, la fisiología, el comportamiento de la plaga y del hospedero. Y después de eso, intentar, ¿no es cierto?, combinar estos controles. El control físico, el cultural, el químico, la selección y mejoramiento, el uso de productos, como dice ahí, más ecológicos y aceptables. Y si nos vamos a un ejemplo muy simple y muy importante para nosotros tal vez, tenemos Varroa. ¿Cómo podemos nosotros utilizar Varroa para aplicar este manejo integrado? Primero, todo manejo integrado necesitamos tener una fuerte base biológica y comportamental, es decir, conocer absolutamente todo de la plaga y del hospedero. Y aquí algunas cosas que quizás todos las sabemos, ¿verdad? Llevamos 30, 31 años de Varroa, llegó el año 92, pero fíjense que no se había dispersado por todo el mundo. El 2022 recién aparece en Australia, es decir, aún quedaban lugares sin Varroa. A pesar de eso, nuestra historia dice que hace varios años que ya convivimos con este ácaro, pero a pesar de eso no está superado el tema, lejos, lejos. Hoy día tal vez es más complejo que nunca enfrentar este ácaro. Cosas que tal vez sabemos o habíamos olvidado. Hay un dimorfismo sexual, el macho y la hembra son distintos. Aquí estamos hablando de biología, estamos hablando de comportamiento, ¿verdad? Esto se aprendió recién en el año 2019. Si ustedes recuerdan, hasta antes de esta fecha, cuando a uno le preguntaban cuál era el daño de Varroa, no, Varroa se alimenta de la hemolinfa de la abeja. En 2019, este investigador con su equipo quisieron verificar qué tan cierto era eso. Y resulta que no. La Varroa no se alimenta de la hemolinfa. Puede tomar hemolinfa, sí, claro, pero fíjense, son cantidades menores. Varroa se localiza en la parte del abdomen de la abeja, el 60% al punto rojo en la parte abdominal, y muy cercano a ella, ¿verdad?, los otros puntitos de color azul o verde, es en la posición donde se alimenta prácticamente el 100% de las Varroas. Y en esa zona lo que se encuentra son cuerpos grasos, ¿ya? ¿Y qué son los cuerpos grasos de la abeja? Los cuerpos grasos son sustancias de reserva y es el lugar donde se producen unos compuestos que se llaman péptidos antimicrobianos, que son responsables de la inmunidad de la abeja. Es decir, la abeja está siendo afectada en lo más profundo de su esencia. No le está sacando hemolinfa. Lo que está haciendo Varroa es atacar su sistema inmunológico a través de la alimentación de estas estructuras. Imagínense que antes de esto incluso se formularon productos químicos que se le daban a beber a la abeja para que fueran al torrente hacia la hemolinfa y que el ácaro se alimentara de la hemolinfa para que así fuera controlada. Hoy día nada de eso tiene sentido, ¿verdad? Porque nunca se alimentó de la hemolinfa. Es decir, hay muchas cosas que desconocemos y donde entonces tenemos que repasar, tenemos que profundizar. Y claro, todo esto es importante para enfrentar nuevas estrategias de control del ácaro. Bueno, sabemos algunas cosas, otras las suponemos, ¿verdad? Y bueno, aquí es donde entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque nunca vamos a poder controlar a un enemigo como este si es que no lo conocemos en profundidad. Aquí vemos cómo el ácaro se baja del cuerpo de la abeja, se mete debajo de la celdilla, ¿verdad? La abeja opercula y bueno, ahí comienza a alimentarse de estos estados inmaduros. Una de las preguntas que siempre algunos investigadores se hacían era, ¿cómo puede sobrevivir este ácaro bajo la celdilla o en la gota de jalea real que hay debajo de la larva? ¿Cómo respira? Se sabe cómo respiran los ácaros, pero nadie podía entender que el ácaro quedara sumergido debajo de una gota de jalea real. Bueno, con el tiempo se descubrió hace unos años también de que lo que tiene el ácaro es una especie de snorkel, tiene una estructura respiratoria muy diferente, muy distinta a otros ácaros, ¿verdad? En la cual levanta esta estructura respiratoria, él está completamente sumergido en la jalea real, pero al levantar esta estructura puede respirar. Y bueno, ahí claro, nos damos cuenta que hay estrategias que tiene que claramente es necesario y son importantes conocerlas. En fin, ahí está, fíjense ustedes, ese edificio respiratorio que ustedes ven con esa estructura,
en la parte inferior de la imagen mayor. La hembra claramente es mucho mayor al macho, el macho no lo vamos a ver probablemente nunca porque queda al interior de la celdilla, donde se aparea, fecunda las hembras, ¿verdad? Y él finalmente queda dentro. ¿Ya? También nos llamaba mucho la atención por cómo esta Varroa prefería siempre la cría de zángano, a diferencia de la cría de obrera. Bueno, se ha trabajado con eso, incluso se han formulado productos para poder tomar estos elementos, y hoy día hay trabajos bastante interesantes asociados a una posible atracción, ¿no es cierto?, un tipo trampa para la Varroa. Cosas que tiene la Varroa también, solamente estamos aquí revisando, recordando algunas cosas. Aquí está, ¿no es cierto?, prefiere mucho más la cría de zánganos. ¿Por qué? Porque el periodo de operculado de los zánganos, donde ella se reproduce, es de 14 días y no de 12 como el de la obrera. Además, las celdillas son más grandes. Otra cosa importante que tiene, ¿verdad? Ataca todas las etapas de desarrollo, larva, pupa, adulto. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que cambiar hoy día frente a la varroasis? Sabemos que la varroa no solamente es un daño directo de alimentación, y una alimentación de los cuerpos grasos, por cierto. Esto impacta en la inmunidad del insecto. Además, altera el comportamiento de la abeja. Fíjense que también afecta la glándula hipofaringia. Afecta la longevidad de los zánganos. Las abejas también se pierden muchas de esas, como dice ahí, por defecto en la orientación. Es decir, no logran orientarse adecuadamente en el pecoreo. Reduce la intensidad y la duración del pecoreo, reduce la secreción de cera y de jalea real, y también reduce la tolerancia a los plaguicidas. O sea, todas estas cosas nuevas hoy día tenemos que enfrentarlas. Y no solamente eso, hay daños asociados, es decir, no daños directos. La varroa es el principal transmisor de virus. En delante estábamos hablando de los virus, ¿verdad? Hay una serie de virus que son tremendamente complejos, que no sabemos de ellos, o que hoy día estamos aprendiendo de virus, ¿verdad? Fíjense que el virus de la alas deforme es el responsable de mortalidades invernales. ¿Qué problema más grande para nosotros que la muerte de abeja en invierno? Bueno, ahí tenemos un tremendo tema, entonces. Bueno, volviendo a este manejo integrado, ¿qué es lo más importante? Hacer evaluaciones correctas, monitoreo, ¿verdad? En función de toda esta biología, de todo lo que aprendimos de Varroa, estar muy atento al monitoreo. Hoy día se habla de un nivel de 3%, ojalá no superar el 3%. Antes hablamos del 5%, hoy día tenemos que ser un poquito más estrictos. Controles, qué importantes son los controles culturales. Se le llama control cultural porque en el fondo son las cosas que el día a día nosotros tenemos que hacer como buenas prácticas. Alimentación y nutrición, preocuparnos de ellas, saber de alimentación natural, saber de alimentación artificial y aplicarla correctamente. Recambio de reina y cambiar por una genética deseada, no solamente reinas nuevas, sino que también reinas que nos aporten alguna característica en particular. El cambio de ceras, también tremendamente importante. Fíjense la importancia de la nutrición, también muy asociada a un sistema inmune fuerte. Este trabajo habla, por ejemplo, cómo afecta la alimentación artificial a las abejas, ¿ya? Estamos claros que si las abejas no tienen miel, claramente tenemos que darle alimentación artificial. Pero hay una diferencia. Este trabajo habla de cómo se comportan algunos genes que tienen que ver, ¿no es cierto?, también con sistemas inmunológicos, cuando se les da una dieta artificial a base de azúcar o de fructosa, ¿verdad?, jarabes. ¿Y cómo lo comparamos con la miel? ¿Cómo la miel entrega más allá que carbohidratos? Le entrega a la abeja otros elementos distintos que son los que tienen que ver con la inmunidad. Y por lo tanto también tenemos que atribuirle mucho, ¿no es cierto?, los problemas que tenemos para enfrentar la sanidad o estas mortalidades de abejas tan grandes, ¿no es cierto?, con problemas de alimentación. Las reinas, recambio de reinas, sabemos lo importante que es, y una reina joven y una reina de genética deseada, por cierto. Recambio de cera. Fíjense cómo impacta una cera vieja, contaminada, un panal roto. La diferencia. Ceras limpias no solamente impactan en que cortamos ciclos de patología, hongos, bacterias, virus, ¿verdad? Se acaban, se eliminan, se disminuyen. Y también cómo esta sanidad impacta también en el producto miel. Mieles más inocuas, ¿verdad? Y mayor producción. Bueno, todos estos elementos también, controles físicos, la importancia de los pisos trampa, estamos al debe, ¿verdad?, con los materiales, con el diseño tal vez, pero recordar que son importantes, es una herramienta que no contamina, no deja residuos, y que, por cierto, puede combinarse con algunas estructuras adicionales, como colocar plantas aromáticas que tengan además un efecto de volteo de ácaro, con algo adherente que los podamos retener, ¿verdad? Hay distintos modelos, situaciones.
Si vamos a hablar de control químico, también hay cosas importantes que señalar, como cuándo aplicarlo, importante, ¿no es cierto?, alternar productos, la duración de estos tratamientos que vamos a usar, pero yo diría que sobre todo, ser muy cuidadosos con lo que recomienda el SAC y estar atentos a este cuadrito, ¿no es cierto?, que año a año se actualiza, cuáles son las moléculas permitidas y los nombres comerciales de esos productos. Tenemos que enmarcarnos dentro de estas alternativas. Afortunadamente existen alternativas, por lo menos, y podemos ir alternando dentro de los distintos tratamientos en el año. Renovar la estrategia de control de varroa, claro, bueno, seguir revisando la biología. Pensábamos que sabíamos de varroa, la verdad es que sabemos poco. Evaluar las infestaciones correctamente, optimizar la eficacia de los productos y buscar nuevas moléculas, rotar moléculas activas, aplicar métodos alternativos y claro, nos vamos acercando a la selección de abejas. ¿Por qué no? ¿Qué podemos hacer al respecto? Y bueno, selección de abejas es un tema no menor, se ve también como un tema esperanzador ante tanta crisis, y no solamente para enfrentar el ácaro, podemos hacer distintos o trabajar distintos tipos de selección que de alguna manera pudieran ir aminorando o ayudando un poco a que nuestras abejas vayan adquiriendo algunas características destacadas o mejoradas, ¿verdad? Esta imagen que ustedes ven justamente corresponde a un reservorio de abejas en Uruguay, tal vez el último que se encontró en el mundo, donde corresponde a un apiario de al menos 20 colonias que llevan también 20 años sin tratamientos químicos, ¿ya? Es un material bastante valioso que se está analizando, se está estudiando, se está viendo cuáles podrían ser las razones que explican por qué estas abejas, a diferencia de todas las otras que tenemos, no solamente en Uruguay, sino que en distintos países, no necesitan tratamiento químico, ¿ya? O sea, sobreviene a varroa y ustedes pueden ver la sanidad, el comportamiento de la abeja y cómo están, y la verdad es que, bueno, hay algunas luces, y claro, algunos comportamientos que nos pueden ayudar a entender cómo avanzar hacia un proceso de abejas más resistentes. Y aquí, Lili, no sé. Se entrecortó, se quedó pegado un poco, Jimena. Escuché Lili, pero ahí se quedó pegado el audio. Era preguntarte si hay alguna duda, consulta o avanzamos. No sé, los productores, hasta aquí yo voy siguiéndote claramente. No sé si alguien tiene dudas. ¿Alguien quiere preguntar algo, algún comentario? Don Oscar tiene ahí una consulta. Yo creo que es bien interesante lo que está diciendo la señorita Jimena. Y bueno, para nosotros la varroa es el principal destructor de la colmena. Y lo que más nos interesa es llegar a los criterios que podemos aplicar en la sanidad de este tipo de bichos, de ácaros, porque al final los vamos confundiendo y vamos aplicando cosas que a veces no podemos aplicar, o nos desesperamos y empezamos a aplicar cualquier cosa. Entonces esa es mi duda, de repente, ¿qué es lo más efectivo? Si el orgánico o el sistémico, el sintético. ¿Qué es lo que piensa, Jimena? Sí. Si volvemos un poquito, disculpen, voy a volver un poquito hacia atrás, yo creo que no tenemos que perder de vista esto. Creo que la respuesta es un poco por acá, ¿ya? O sea, ninguno de esto por sí solo resuelve el problema. Si nosotros solamente pensáramos que el químico y el mejor de los químicos, ¿ya?, el más poderoso, el más potente, se nos cae esto, se nos cae el manejo integrado. Fíjense ustedes que, imagínense una situación tan simple como la que acabamos de mencionar. Alguien diseña el mejor químico posible para el control de la varroa y se lo damos a beber a la abeja. Ocurrió. El potente, el más violento de las moléculas químicas alguna vez se formuló en un producto bebestible para la abeja para que controlara la varroa. ¿De qué sirvió? Absolutamente de nada. Si no teníamos la base biológica de que la varroa nunca se alimentó de la hemolinfa de la abeja, que era la lógica de ese producto. ¿Se fijan? No sé si le hace sentido eso. Hoy día no podemos enfrentar con una sola alternativa, ¿ya? Son todas válidas, son todas importantes, pero en la medida que las combinemos y usemos todos estos esfuerzos para controlar la varroa, es la mejor opción que tenemos, ¿ya? El químico, por cierto, el químico dentro del marco de lo que el SAC nos propone. Ustedes pueden alternar moléculas, pueden probar, hay distintas moléculas que tal vez no son tantas, pero sí tenemos una variedad de alternativas. El control físico, considérenlo, súmenlo a su propuesta. El control cultural, por favor, el control cultural es fundamental. A veces lo pasamos de largo, se los vuelvo a mencionar.
Control cultural es la base y no solamente para el control de varroa. Una colonia bien alimentada, y no solamente estoy hablando de que tenga abundancia, sino que tenga los elementos nutricionales fundamentales para que se nutra. Fíjense ustedes que hay un ejemplo, no tengo aquí la imagen, pero hay un ejemplo muy, muy tremendo que pasó hace unos años atrás en Australia. Australia, que es un país con una tecnología, con una industrialización tremenda, apícolamente hablando. Y simplemente las abejas no se desarrollaban, no crecían. Y cuando se analizó el porqué, tenía mucho que ver con lo que las abejas estaban comiendo. Las abejas se alimentaban de una planta nativa canadiense, que es el eucalipto. O sea, y no una especie, muchas especies de eucalipto, que es muy abundante en néctar, en polen, y uno podría pensar, pero lo tienen todo. Sí, claro, perfecto. Pero resulta que el polen de eucalipto le falta un aminoácido esencial que se llama isoleucina, y que la abeja lo necesita. Si la abeja no ingiere ese aminoácido, no puede formar sus propias proteínas. Por lo tanto, no puede crecer, no se puede desarrollar, no puede hacer procesos metabólicos. Le falta un aminoácido. Y aunque coma todo el polen de eucalipto, no va a ocurrir ese desarrollo porque no está presente el aminoácido. Cuando descubrieron eso, los canadienses, los australianos, en Australia, perdón, lo que hicieron fue simplemente suplementar con aminoácidos de forma artificial. Tomaron isoleucina y la colocaron en la dieta. Se resolvió el problema. ¿Se fijan lo importante que es la alimentación? Y no la alimentación, la nutrición también. Entonces aquí también nos falta mucho que entender, que hacernos cargo de este tema. Solo con ese cambio, con ese pequeño cambio, que es fundamental, cambió la calidad sanitaria de sus abejas. Se volvieron más fuertes, más resistentes. Claro, eran abejas que estaban completamente disminuidas porque no estaban comiendo lo que necesitaban. Y estamos hablando de un país con una industrialización tremenda. Otro tema cultural importante, el recambio de reina. Nuevamente, les repito lo importante que es la reina, no solamente una reina nueva, sino una reina que ojalá tenga algunos atributos que ustedes necesiten. Y el cambio de cera, no lo vean en menos el cambio de cera. Esto es lo que nos hace el cambio de cera. Insisto con el corte de los ciclos de patología. Virus, hongos, bacterias. Todo eso lo podemos cortar simplemente sacando toda esa cera, fundiendo las ceras viejas, ¿verdad? Y reemplazándola por ceras nuevas, ceras estampadas, limpias. Tiene un costo, pero se paga. Es un costo que se paga absolutamente. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la mirada de esta nueva estrategia, de una sola salud también y de poder usar estas estrategias. Y claro, químicos, por cierto, aquí están. Pero acuérdense que también tenemos que ir alternando con otras moléculas. Y están las moléculas orgánicas, por cierto, ¿por qué no usarlas? ¿Ya? ¿Y cuándo usarlas y cómo? También, por cierto. ¿Ya? Y bueno, acá estábamos hablando un poquito y entrando en selección y mejoramiento de abejas, dos comportamientos que son interesantes. Uno, la conducta higiénica, que es esta capacidad de las abejas de reconocer crías muertas, infectas, parasitadas, remover estas crías, desopercular y removerlas derechamente. También, esto es como el tema de la cera estampada. Logramos cortar ciclos de patologías. Se corta el ciclo. Todo lo que se está desarrollando, que esté contaminando a las crías, simplemente la abeja evita que pase a una fase mayor y corta el ciclo eliminando este foco de infección. ¿Ya? Entonces, estas abejas lo pueden hacer, sí, nosotros podemos medir esa conducta. Y el acicalamiento, o lo que ustedes ven en la imagen inferior, son varroas que han sido cortadas, mordidas, de alguna manera dañadas. No hay nada que pueda dañar a la varroa que no sea la abeja, ¿verdad? La propia abeja defendiéndose, de alguna manera cortando con sus mandíbulas, con sus patitas, estirando y dañando a la varroa. Eso lo podemos medir también, de alguna manera. Y si logramos identificar abejas que hagan esta conducta, también podemos criar estas abejas e intentar hacer un avance de selección direccionada. Bueno, y eso es lo que se hace hoy en día, donde vimos ese mapa al principio, ¿no es cierto?, que nos da cuenta de que hay algunos reservorios de abejas más resistentes y que efectivamente hay abejas que se ha demostrado que tienen esta conducta. Se intentó hacer un resumen, ¿qué era lo que tenían para que fueran resistentes a la caro-varroa? Y bueno, los reservorios de Brasil tienen un atributo, los de Sudamérica tienen otro, los de Rusia, en fin. Algunos con más o menos atributos. Pero cada una de estas cosas se pueden medir, se pueden cuantificar y nosotros podemos intentar avanzar también con nuestras propias abejas hacia un programa de selección. ¿Hay otros controles para la varroa? Sí, hoy día también hay esperanza. Fíjense ustedes que ya se está trabajando en hongos entomopatógenos. En Estados Unidos ya apareció un producto o se está trabajando en un producto para próxima comercialización a base de hongos Beauveria, ¿ya?
También metarrizo. Esos dos son muy conocidos en control de plagas. Se usan para muchos otros tipos de patógenos. En este caso, hongos entomopatógenos para el control de insectos plagas. Y en este caso, obviamente, pensando en varroa. Como les comentaba, también se está trabajando en algunas feromonas que pudieran atraer la varroa, y esto sobre un soporte acaricida para intentar controlarlo. Son todos productos que están en desarrollo y que esperamos que en un futuro próximo los podamos tener también disponibles. Y otra de las ideas fuerzas que se está trabajando mucho es reforzar las defensas naturales de la abeja, eso principalmente contra los virus, ¿ya? Y también pensando un poco en nosema, cómo darle a beber, ¿no es cierto?, a la abeja, en este caso no esos productos químicos tóxicos de años atrás, sino sustancias similares, ¿no es cierto?, a los probióticos, que de alguna manera vayan mejorando, ¿no es cierto?, su flora intestinal y la hagan también un poco más fuerte y vigorosa para una buena asimilación de nutrientes, ¿ya? En este revisar también los cuidados de esta una única salud, One Health, ¿no es cierto?, que dice salud de las personas, salud del ambiente, salud de los animales. También les quiero compartir un trabajo que se desarrolló con 2 alumnas tesistas este año, que recientemente se dieron su trabajo, que se llama Prevención de riesgos en actividades apícolas en Chile. Y no olvidarnos de los apicultores, de nosotros. Nosotros no vamos a ser buenos apicultores si también nos cuidamos de nosotros, ¿ya? Es un poquito el mensaje. ¿Cuántos de nosotros terminamos con tendinitis, con bursitis, ¿no es cierto? Daño en los tendones, en el brazo, en el codo, en el hombro. ¿Cuántos sufrimos caídas? ¿Saben ustedes qué tan dañino puede ser respirar el humo de un ahumador durante muchos años? Bueno, todos esos riesgos y muchos otros más los sistematizamos, los trabajamos. Tenemos una propuesta para cada uno de ellos para intentar aminorar también y cuidar de nosotros, cuidar de los apicultores para que también nosotros podamos cuidar bien de nuestras abejas. Así que también les dejo planteado esa necesidad, que no es menor. Y bueno, yo no sé si están muy cansaditos para que hagamos una revisión rápida de algunas ideas de selección y mejoramiento, que me parece que también por ahí va el tema, ¿verdad? Lo que a ustedes les puede interesar. No sé si hay dudas, Lili. ¿Alguien? ¿Alguna consulta? ¿Puede levantar la mano o abrir micrófono? ¿No? Ya. Ha sido Bueno. demasiado clara, Jimena. De verdad que la presentación está muy llevadera y está planteando los temas de forma clarísima. Pero me imagino que al final va a salir ya más preguntas. Ojalá que no estén muy aburridos, muy cansados, no sé, me preocupa eso porque ya llevo mucho rato hablando y no sé si me siguen, No. si están, ¿sí? ¿Todo bien? Sí, por lo menos yo, está correcto, yo estoy escuchando atentamente y mis dudas ya las tengo solucionadas ya. Qué bueno, me alegro. Perfecto. Sí, también, súper atenta. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito de selección y mejoramiento y contextualizar un poco de qué se trata esta historia y cómo nos afecta también a nosotros. Yo siempre comento que en estos últimos años hay una gran oportunidad para Chile y curiosamente para el sur de Chile, donde estamos nosotros de alguna manera localizados. ¿Por qué? El cambio climático que tanto se habla de él, de cierta forma también nos ha llevado a que nos posicionemos en un nicho bien particular. Así como ustedes cuentan de este circuito que hacen, ahí escuchaba a un colega, claro, la zona central es nuestro punto de partida en la transhumancia, pero también es una zona que se seca muy temprano, donde tenemos que ir moviéndonos, ¿no es cierto?, a través de todo el país, y llegamos finalmente al sur de Chile. Y lo que antes era un universo, una zona muy buena, ¿no es cierto?, para la producción, no solamente de miel, sino de otros productos y crianza de reinas sobre todo, nunca nos imaginamos que eso se podría ver en el sur y muy al sur de Chile. La crianza de reinas siempre estaba radicada en la zona central. Pero fíjense que estas noticias que ustedes ven acá apuntan a que hay exportación de reina, no solamente venta nacional, sino exportamos reina desde lugares tan increíbles como los lagos, como Chiloé, como, no sé, Puerto Vara, ¿no es cierto?, Puerto Montt, Temuco hace mucho rato, o sea, hay que hablar del Biobío. Entonces, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué se ha vuelto una zona distinta e interesante para la producción de reina? ¿Y por qué Chile particularmente y no otros países? Es algo que solamente nos compete a nosotros. Fíjense que Chile primero está libre del escarabajo de la colmena. Este coleóptero que conversábamos hace un rato, que está en Bolivia, estamos de acuerdo, pero no está en Chile aún. Somos prácticamente el único país libre de escarabajo. Argentina tampoco lo tiene. Pero además, nosotros somos el único país que no tiene abeja africanizada. Argentina tiene abeja africanizada en el norte,
Todos los países de América Latina lo tienen, incluso Estados Unidos. Canadá no tiene porque está muy al norte. Cuba no tiene porque es una isla. Y después estamos nosotros. O sea, si los canadienses, Europa o Canadá o algún otro país quiere comprar reina, no va a querer comprar reina africanizada. Va a querer comprar reinas de origen europeo. Solamente Chile puede hacer eso. Lo que Americana, si bien es cierto, está la enfermedad, pero está bajo control, bajo denuncia obligatoria, lo que significa que está muy extremadamente acotado, ¿no es cierto?, y bajo una vigilancia muy intensa. También Chile tiene una ventaja, esta estrategia, ¿no es cierto?, de estar libre de aranceles, entrar a ciertos mercados, especialmente Canadá, que es el que nos interesa en esta lógica. Otra ventaja, tenemos barreras geográficas y un control del SAC muy estricto para todo lo que son patologías. Estamos con estación, es decir, estamos terminando una temporada y podemos inmediatamente, ¿no es cierto?, abastecer muy temprano al hemisferio norte. Y otra cosa que nos favorece, y especialmente el sur de Chile, un clima con algunas similitudes, por ejemplo, con Canadá, que le hace muy favorable al material biológico adaptarse a su destino, ¿verdad? Bueno, todo esto ya se analizó, se vio, y claro, el sur de Chile y el sur de Chile son hoy día muy mirados para producir reinas y producir reinas de exportación, ¿ya? ¿Por qué podría ser interesante exportar reinas? Bueno, principalmente porque es una agregación de valor, porque tenemos estas condiciones, pero también porque el precio es muy interesante. Si bien es cierto, una reina en Chile no es difícil venderla, hay un mercado importante, una reina hoy día está costando 12.000 pesos más IVA, ¿verdad? Pero fíjense que el valor en Canadá puede estar cerca de los 40.000 pesos, ¿ya? O $40 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, claro, son 3-4 veces más. Entonces se vuelve muy, muy interesante para algunos creadores de reina sacar este material hacia afuera. Bueno, ¿y cómo podemos avanzar nosotros también criando reinas y criando un material de alguna manera, avanzando hacia una selección, como dice acá? Si bien es cierto, se entiende que estos programas tienen algún grado de complejidad, son largos, pero la idea es también nosotros, con algunas herramientas básicas, poder avanzar, ¿ya? Esa es un poco la idea de esta propuesta. Y quizá una de las primeras cosas que tenemos que señalar cuando nosotros queremos hacer el mejoramiento de algo, en este caso nuestra abeja, tal vez lo primero es mencionar que no vamos a poder hacer mejoramiento si no hay variabilidad. ¿Qué significa eso? Que necesitamos tener características que sean, además de heredables, que sean distintas. Es decir, si hay una característica, una conducta, una característica en sí, que la quiero seleccionar, tengo que tener individuos superiores y otros inferiores, como está aquí, ¿no es cierto? Más y menos. Si todo es igual, se me hace más difícil. Otra cosa que necesito también para que exista mejoramiento es poder medir estas características. ¿Cómo sé que una es más alta que la otra? ¿Cómo lo hago para medir? Y además de tener estas pruebas confiables de medición, lo último y lo más interesante tal vez es que yo tengo que tomar estos individuos, seleccionarlos y hacer controles de apareamiento de alguna manera, que me permitan, ¿no es cierto?, avanzar. Entonces, bueno, es un trabajo, como dijimos, sistemático, un trabajo de año a año, pero con algunos elementos básicos podemos partir. La primera pregunta es: ¿qué queremos seleccionar? ¿Qué nos gustaría mejorar de nuestras abejas? Y de algunas cosas son interesantes porque son aspectos productivos, ¿verdad? Otros tal vez pueden ser aspectos más bien comportamentales o incluso algunas cosas morfológicas. No sé, a alguien le puede gustar tener abeja más amarilla, o alguien quiere desear una abeja que no enjambre o que enjambre menos, ¿verdad? Otro más mansa. Bueno, todas esas cosas se pueden hacer de alguna forma, pero si priorizamos, la mayoría siempre va a señalar que quiere una abeja que sea más productiva, ¿verdad? La producción de miel para todos es un hecho, si bien es cierto, es un multifactorial y mucho impacto ambiental, pero también hay cosas características de la abeja que las podemos asociar a la producción, ¿ya? Y que podemos avanzar en ella como tal. Aquí tenemos algunas cosas seleccionables: docilidad, resistencia a enfermedades, en fin. Yo destaqué con rojo el atributo producción de miel, que es quizá el que nos llama más la atención, y el CH, que se traduce como conducta higiénica. Y podemos avanzar en alguna de estas. Hoy, perdón por el ruido, tenía esas naciones hoy. Perdón. Ya, un poquito, ¿qué vamos a evaluar? Bueno, vamos a evaluar siempre en condiciones ambientales que sean similares. Ya, el ambiente siempre impacta y siempre es importante aislarlo como factor que influya en nuestro proceso. Por lo tanto, si vamos a evaluar, tiene que ser o en el mismo día o bajo las mismas condiciones ambientales siempre, ¿ya? Todo el material tiene que ser uniforme,
Es decir, si voy a trabajar esto, no me sirve que tener una caja en mal estado, un banquillo más arriba, más abajo, todo el material con el que yo trabaje, ¿no es cierto?, tiene que ser muy parecido para todos estos factores externos no me influyan en mi resultado. Repetir evaluaciones y mediciones, por cierto, no me sirve solamente medir una vez, sino que normalmente se repite a lo menos 3 veces la medición para tener algo más confiable en nuestro proceso. Y claro, tan importante como lo anterior es llevar registros de todo lo que hacemos y especialmente de nuestros datos, ¿ya? Si mi característica a evaluar es miel, yo quiero tener las abejas productivas, más productivas de miel, ¿ya? Bueno, tengo que partir por identificar cuáles son las colonias, ¿no es cierto?, que más miel producen. Parece lógico. Y aquí, claro, empezamos con algunas cosas que son logísticamente interesantes de implementar, ¿sí? ¿Una consulta? Don Oscar tiene la mano levantada. No ¿Sí sé o si no? se le quedó pegada. No, al parecer no. No Ya. había. Bueno, Ah, Felipe Reyes levantó la mano también. ya. Felipe, tendría que abrir micrófono. Hola a todos. Hola, Felipe. Me demoré porque no veía el link y le había dicho a la Yanna que me lo mandara de nuevo y no me lo mandó. Qué bueno que estás aquí, sí. Perfecto. Tarde, pero llegué. Ujú. Mira, tengo la siguiente consulta. Yo lo que he visto, bueno, esto me pasó como en 7, 8 colmenas, que uno alimenta colmenas, le das 2 litros, vas al otro día y no están los 2 litros. Le das 4 litros en el mismo día, se lo toman, vas al otro día y no hay nada. Y con César lo hemos visto. Yo a César le dije y para que me creyera. Y no, ahí después quedamos como en hipótesis qué cosa podía hacer. Y lo que llegamos fue que otras colmenas podían irle a robar digamos, el alimento a esa colmena. Pero a mí lo que me llama la atención, y me quedo dando vueltas, si eran colmenas fuertes, ¿cómo van a dejar que otra colmena se meta? Sí. Y lo vi mucho esta primavera. Esta primavera ha sido una primavera acá en Puyehue, lluvia todos los días. Aquí no ha dejado de llover, está todo inundado, las pampas sopeadas, la abeja no vuela, y así sucesivamente. Pero ahora parece que vienen 5 días y de ahí viene lluvia de nuevo. Entonces yo lo que quería preguntarle a usted, ¿qué puede pasar con esas colmenas que tú alimentas y el alimento no está, desaparece? Sí. A ver, lo que hemos visto, pero a nivel de laboratorio, ya, no de campo, ahí tengo que reconocer esa parte, en relación a lo que es traslado de alimento, de hecho se usa mucho, nosotros le damos unas cajitas chiquititas a la abeja como si fueran pequeñas colonias, con reina, con todo. Y nosotros le damos jarabe, por ejemplo, y medimos el tiempo en que la abeja es capaz de sacar el jarabe del dispositivo y llevarlo a un mini panal. Ya, perfecto. Lo hacen la abeja, hace ese traslado que en el fondo sería un símil al darle un líquido como un jarabe externo, ¿verdad? Y lo Perfecto. correlacionamos con la producción. Normalmente las abejas que hacen ese traslado resultan ser abejas que tiran más rápido la cera y realizan un cuidado de las crías más rápido, tienen una mecánica de trabajo mucho más acelerado. Entonces, siempre usamos la técnica de ver la velocidad del traslado del néctar hacia el panal como un atributo positivo, ¿ya? Desconozco lo que me comentas de si en este caso en campo lo trasladan incluso de una colmena a otra, eso lo desconozco. Pero sí, lo que sí, como les comento, hemos justamente como una variable positiva para indicar abejas que pueden tener un potencial de ser más productivas incluso simplemente el traslado al jarabe. Sí, está No bien, sé si de mucho pero por ayuda en ponerlo, algo, pero se usa, como te digo, a nivel de laboratorio para correlacionar con una característica por lo menos. ¿pero a ¿Ya? usted no le ha pasado cuando hacen Y ese bueno, mismo ejercicio? concuerdo completamente de que ha sido tal vez una de las peores primaveras que recuerdo. Eh, Nosotros estamos en una situación muy compleja también acá, en términos de que, bueno, no hemos tenido ningún día o 2 o 3 días que nos permitan, yo creo que ni siquiera hacer crianza de reina.
o fecundar reinas, mucho menos, no sé, manejos más importantes. El tiempo ha estado, yo no diría que es tanta la cantidad que llueve, sino es la frecuencia, o sea, tenemos, todos los días ha llovido de alguna manera, o un poquito, baja la temperatura, viento, entonces ha sido una primavera extraordinariamente mala para nosotros, por lo menos. No sé si es lo mismo en el sur o donde ustedes están. Yo estoy más al sur todavía. Estoy en Puyehue para la cordillera. Está pésimo, no malo, pésimo. Pero igual he logrado fecundar reinas. Es decir, yo ya Continuando tenía entonces un poquito con pronóstico. con Sí, lo que la estábamos viendo, verdad, acá en Chiloé ¿cómo igual yo está mido una colonia que es muy baja las productora de miel? temperaturas. ¿Cómo lo hago a nivel de campo? Ya les di luces cómo se hace a nivel de laboratorio, pero a nivel de campo, si yo quiero elegir la colonia más productora de miel, ya pensando en buscar un material genético para multiplicar, simplemente tengo que pesar la miel que produce cada colonia. Lo puedo hacer a la cosecha, como ustedes ven, ¿no es cierto? Pero eso es engorroso. Normalmente lo que hacemos, ¿no es cierto?, durante la temporada o al final de la temporada, al minuto de la cosecha, es pesar la miel. Podemos pesar los marcos, que sería lo ideal, y mucho más cosechar esa miel y pesar esa miel. Pero claro, a veces son trabajos bien engorrosos y como ustedes ven, con mucho material, una selección también se hace en un universo, ojalá lo más abundante posible. Entonces aquí les muestro algunas de las cosas que se hacen, que simplemente es pesar las cajas completas, ¿ya? O restar el material después de madera, o algunas balanzas bien especiales que ustedes ven ahí para pesarlas de forma mucho más práctica. También se pueden contar marcos o estimar pesos de marco, ¿ya? Son todas técnicas que si ustedes las revisan, aquí les dejo también un documento donde se describe justamente cómo estimar parámetros de fortaleza, de vigor de las colonias, ¿ya? Cómo se documenta esto, cómo se hace de forma más precisa. También estos mismos métodos están estandarizados para la crianza y la selección de reinas, son algunos de los documentos clásicos que son fáciles de acceder, ¿ya? Y, por ejemplo, también otras cosas que es importante en la selección también medir cuáles son las colonias que más cría producen, entendiendo que si tenemos una colonia, una reina o un conjunto de abejas que logran criar muchas abejas, eso también significa que se va a traducir alguna vez en mucha miel. Entonces se hace una correlación positiva entre postura, ¿no es cierto?, y posible rendimiento. O también, como decíamos antes, se correlaciona el traslado del néctar, ¿no es cierto?, a nivel de laboratorio hacia los mini panales. Aquí, ¿cómo medimos la cría? También no es fácil medir cría. Se puede hacer estimaciones hoy día por fotografía, se toma la fotografía y se lleva a un cuadrante conocido, o se hace por cuadrantes, que ustedes ven aquí, un marco cuadriculado y uno cuenta cuadrantes, ¿ya? Ya sea por rejilla, por fotografía o simplemente por una estimación visual porcentual. Siempre y cuando el observador siempre sea el mismo, es un dato válido también. Ya, ahí tenemos entonces algunas de las técnicas, por ejemplo, para estimar rendimiento. Una de las cosas que también tenemos que considerar en una posible selección a nuestro nivel, ¿verdad?, con nuestras propias herramientas como apicultores, es imaginarnos cómo voy en algún minuto, ¿no es cierto?, a hacer alguna técnica de apareamientos controlados, semicontrolados, ¿ya? Y claro, no tenemos, nosotros contamos con inseminadores, no podemos contar en nuestra logística, pero sí podemos llegar a un porcentaje bastante confiable de apareamiento bajo alguno de estos aislamientos geográficos. Islas, muy difícil, ¿verdad? Quizá en el lado de Chiloé puede ser, pero sí vamos a poder tener algunas zonas montañosas o algunas zonas artificiales que nos puedan permitir quizá algún aislamiento. Inseminación quizá es un poco más difícil. Pero finalmente la estrategia en el fondo pasa por una producción masiva y una saturación de zángano deseado, como dice ahí, en alguno de estos lugares. Y para eso, para saturar con zángano, también tengo que preocuparme de criar zánganos, ¿ya? Y en algún momento vamos a ver que vamos a tener que criar zánganos de colonias deseadas, que ya hayan entrado en este proceso de selección, ¿no es cierto? Ya sea con panales zanganeros, con cera estampada de zángano, con marcos artificiales de cría de zángano, ¿ya? Y a partir de ello, ¿no es cierto?, dedicarnos justamente, así como criamos reina, en paralelo criar zánganos, porque aquí necesitamos saturar el ambiente con zángano. Y se estima que podemos llegar incluso en una buena saturación hasta un 90% de apareamiento deseado. Es decir, estamos muy cerca tal vez de lograr un muy buen resultado. Estos zánganos también se localizan junto a los núcleos de fecundación, con las reinas también seleccionadas, en algún lugar, ¿no es cierto?, que podamos tener algún cierto aislamiento geográfico.
¿ya? Hasta 6 kilómetros, ojalá, de otra producción a lo menos. Y vamos a ver que también tiene que tener otras características. Bueno, aquí hay algunos de los aspectos que realmente los apicultores quieren seleccionar. Producción de miel, conducta higiénica y mansedumbre. Son algunos de los aspectos más demandados en cualquier selección básica que nosotros queramos hacer. Entonces, escogemos una prueba para evaluar comportamiento higiénico, por ejemplo, además de producción de miel. Y para eso, la conducta higiénica se hace de la siguiente forma. Primero, todas las colonias tienen que estar a todo esto con sus numeritos, ¿verdad? Identificadas, porque los registros van a ser fundamentales. Se registran las colonias, el pesaje por un lado, ¿no es cierto?, para poder estimar los rendimientos de miel, ¿ya? Registro de los marcos cosechados. Aquí está nuestra propuesta de hojitas, pueden ser cualquier esta u otras más. Análisis estadístico que también hay que tener, por cierto. Esta es una imagen de resultados de conducta higiénica. Les voy a mostrar a continuación un ratito más cómo se hace la conducta higiénica. Bueno, de ese total, de ese universo, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a tener de evaluaciones, vamos a tener valores de lo más bajo a lo más alto, ¿verdad? Todo nuestro universo va a estar evaluado, a lo menos con 3 repeticiones, con 3 datos que nos permitan considerarlas como repeticiones para cualquiera de las variables que queramos medir o correlacionar. Y una cosa muy simple tal vez es de eso elegir el 10% más alto de los individuos que nosotros consideramos superiores, ¿verdad? Segundo paso, criar reina y criar zángano a partir de esas reinas que ya las consideramos superiores, ¿ya? La misma cantidad de colonias destinadas a crianza de reina y las mismas colonias destinadas con madres para producción de zángano. Y después, algunas cosas básicas que tenemos que recordar: si una reina demora 16 días en nacer y alcanza la madurez entre 5 a 6 días, y los zánganos demoran 24 días en nacer y alcanzan la madurez entre 10 y 12, claramente tenemos que partir un mes antes criando zánganos que criando reinas. Si no, nunca vamos a poder tener alineados ambos individuos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos a criar reina y nunca tenemos los mismos zánganos para la fecundación que necesitamos, ¿ya? Hay algunas imágenes de trampas para capturar los zánganos maduros y cómo reconocer zánganos maduros. Recuerden que hay que hacerlos verter el órgano copulador, mirar, ¿no es cierto?, que los cornículos estén naranjos y ya sabemos que ese zángano es un zángano maduro. Bueno, la crianza de reina, sabemos que el método también más utilizado, tanto por los criadores como para la selección de nuestras reinas, va a ser el método DULIT, el más barato, el más económico, pero eso no quita que también podamos usar otras estrategias u otros métodos. El Genten, por ejemplo, el Nikos, que también se usan bastante, ¿ya? Bueno, aquí una imagen de una incubadora. Jimena, disculpa, hay mano levantada de Felipe Reyes. Toda la crianza de reina, que es muy fácil de usar. En blanco tenemos nuestra colonia reproductiva, que es la colonia que me va a dar las larvas provenientes de la mejor reina o las mejores reinas que nosotros consideramos más altas en la característica, ¿ya? Esa reina coloca un huevito, 1, 2 y 3 son días de huevo. Eclosiona, ¿no es cierto?, ese huevo hasta el día 3, el día 4 ya no es huevo, es larva. Como es una larva de menos de 24 horas o de 24 horas máximo, ¿verdad?, el día 4, yo tomo esa larva, y la deposito en mi colonia criadora. Por lo tanto, pasa a una colonia distinta a la de color verde, ¿ya? Esa colonia obviamente no tiene reina, está huérfana, no tiene celdilla, ¿verdad? Y coloco mi bastidor con las larvitas recién traslarvadas. Y ahí la dejo 10 días, del día 5, ¿no es cierto?, hasta el día 14. Ahí, el día 14, desde la cría, mi futura reina tiene 14 días, pero van a ser en 2 días más, porque las reinas nacen a los 16 días. Por lo tanto, el día 14, me aseguro, cosecho las celdas reales y las dejo en un cajón nuclero. O si quiero, también la puedo llevar a un banco reina. Pero imaginémonos que inmediatamente las coloco en un cajón nuclero. Por lo tanto, introduzco celdas reales al cajón amarillo. ¿Y qué significa? Que van a nacer el día 16 al interior del cajón amarillo. Por eso que estamos en el calendario siguiendo en el último cajoncito. Demora 4 o 5 días en hacer el vuelo nupcial, alcanza la madurez, se fecunda el día 22, después pasan 3 o 4 días para que se organice el semen de la reina, ya fecundada, y comienza la postura el día 27. Es decir, en un mes calendario, antes de un mes calendario, tengo todo el proceso completo de crianza de reina, ¿verdad? Con todos sus pasos y con las 3 colonias a lo menos que necesito para hacer este proceso completo.
Bueno, veíamos dónde fecundar las reinas de forma natural y semicontrolada. Puede ser en el claro de un bosque, ¿ya? Donde sabemos que la llegada de zánganos de otro sector va a ser un poco más difícil. Inundamos con zánganos deseados, ¿verdad? Hay patios de fecundación como estos, fíjense, esto es un lugar muy frío, estas imágenes son propias, es de una visita a Dinamarca. O sea, unos lugares más fríos que ustedes se pueden imaginar, donde la fecundación de las reinas se hace en este sistema, ¿ya? Con cajitas de colores, con salida a distintos lugares, y simplemente en un bosque, ¿ya? Donde en un claro de un bosque donde también tenemos presencia, ¿no es cierto?, de colonias de apoyo con zánganos deseados, ¿ya? Aquí otra imagen muy similar, donde también se ve, ¿no es cierto?, cómo se pueden disponer estas cajitas para tener este espacio de fecundación semicontrolado. Ya, bueno, hay campos de fecundación mucho más grandes, aislados también, y cómo aquí también un dato, nosotros podemos aquí rentabilizar también nuestra reina con distintos tamaños y aprender a usar estas cajitas baby, que también antiguamente nos resistíamos un poco a usarlas, que el frío, que las condiciones climáticas, pero también pasa mucho por algunas estrategias de cómo implementarlas. Claramente una cajita baby o esta pequeña, el valor de la reina nos sale mucho más barato que usar un cajón nuclear como el anterior, ¿verdad? Como el que está en la imagen superior. Y eso también son técnicas en las que tenemos que avanzar ahora, mejorando, profundizando nuestros manejos, ¿ya? Bueno, último paso, ya fecundamos nuestra reina, y volvemos quizás a nuestro apiario original. Y si antes teníamos un 10% solamente de reinas de colonias con esta superioridad, bueno, no podemos quedarnos con un 90% restante de colonias que no sean superiores en la característica deseada. Entonces comenzamos todo un proceso de cambio de reina. Aprovechamos de cambiar reinas viejas y vamos cambiando por nuestras reinas fecundadas y con características superiores, ¿ya? Ahí también algunas imágenes de patios de fecundación, cómo el color, la posición, el diseño que tiene la caja influye cuando tenemos muchas reinas en esta lógica de fecundarlas todas al mismo tiempo, ¿ya? Y esto no termina hasta el último paso, que es volver a evaluar en nuestras hijas, que ya fueron introducidas, ¿no es cierto?, en las colonias, la misma característica que medimos en las madres. La producción de miel, la conducta higiénica, la mansedumbre, cualquiera sea la característica que nosotros queremos evaluar, ¿no es cierto? Técnicas también, avanzar en la introducción de técnicas de aceptación de las reinas. Ahí también hay otras cosas que trabajar. Y verificar una postura de nuestra nueva reina que tenga también algunos atributos diferenciadores. Una postura sana, en semicírculos, ¿verdad? Como la reconocemos, de buena calidad. Bueno, aquí están las imágenes de cómo se hace el test de conducta higiénica. En el fondo es un corte, se puede hacer de distintas formas, pero una de ellas es cortar un área de 10 por 10 celdillas, ¿no es cierto? Tratando de estimar 100 celdillas al interior. Siempre va a ocurrir que probablemente hay algunas que están vacías ya de antes, pero vamos registrando, ¿no es cierto? Y matamos esa cría, ya sea por congelamiento, por pinchado, y la sometemos a que las abejas, ¿no es cierto?, sean capaces de identificar que la cría está muerta. Le damos un plazo de 24 horas y volvemos a revisar esa misma muestra y contamos cuántas crías fueron removidas, ¿ya? Y ahí podemos ver alguna imagen, ¿no es cierto?, donde la remoción es bastante alta y otras que también la remoción puede ser nula o muy bajita, ¿ya? Y eso nos va dando un diferencial entonces, una prueba muy verídica, muy cuantificable, porque siempre estas cosas tenemos que tener datos numéricos, cuál puede ser mejor o cuál puede ser distinta, ¿ya? Medimos, contamos y vemos que algunas pueden ser extremadamente limpias, ¿verdad? Al 100%. Y aquí también nos va a pasar, estos datos nos van a permitir hacer estadísticas, hacer análisis después, y claramente le exigimos a las abejas, mientras más puedan limpiar en un menor tiempo posible. Claramente estamos hablando de individuos que tienen la característica de reconocer cría muerta, enferma o parasitada, no solamente eso, desopercular y remover la cría. Lo que ya decíamos se traduce finalmente en un atributo que nos va a dar cierta garantía de que son abejas que van a cortar estos focos de infección y claramente van a mantener por sí solas una sanidad superior, ¿ya? Bueno, trabajos que tienen que hacerse, no sé, con todas las condiciones, en este caso, de cuidado para poder hacer las mediciones en cada una como corresponde. Ahí, por ejemplo, una colonia muy buena, con una limpieza absoluta de la celdilla, ¿ya?
Y aquí también, por ejemplo, vemos cómo hay otras técnicas también distintas al pinchado o al congelado. En este caso se hace por el contacto con nitrógeno líquido, ¿ya? En el fondo, alguna técnica que permita matar la cría, que nos garantice la muerte de ellas, para exponerla a las abejas para que ellas puedan hacer este proceso. Y el otro comportamiento que también medimos mucho, que es importante, es el del grooming o acicalamiento. Es ver cómo algunas abejas son capaces de destruir este ácaro, defenderse de él, morderlo, romperlo. Fíjense cómo en la imagen superior le falta un pedazo. Aquí se ve la mandíbula claramente de una abeja que le cortó una parte del cuerpo al ácaro. Acá le sacó la mitad o la cuarta o la tercera parte, ¿ya? Y otros que solamente son capaces de cortarle las patitas. Claramente un daño de patas tal vez no es un daño vital, pero sí una mordedura o un daño más significativo, ¿verdad? Entonces también eso se lleva a cierta escala y uno a través de los pisos trampa colecta estos ácaros y los mira y los cuenta y puede identificar claramente cuáles son las colonias que están haciendo esta conducta. Y de ahí entonces nuevamente volvemos a criar reinas, criar zánganos y todo el proceso que ustedes saben, ¿ya? También esto mismo se comprueba con imágenes de grabaciones, de marcación de abejas. Se hacen varias cosas que acompañan también la conducta para tener más pruebas de verificación. Bueno, y acá ya les dejo otras cositas que ya alguien quiere hacer otra selección distinta. Fíjense que la mecánica siempre es muy parecida. Ya seleccionamos abejas productoras de miel o avanzamos, mejor dicho, en pequeños pasos para esta técnica, pero alguien podría decir, yo quiero seleccionar producción de cera, ¿verdad? Y nuevamente tenemos que acordarnos lo siguiente: característica heredable, características variables, pruebas confiables de medición y claramente selección y control de apareamiento semicontrolado. Entonces, ¿cuál sería nuestra característica principal? Que tengamos colonias que producen mucha cera y otras que produzcan poca cera. Si todas producen igual, no me sirve. No voy a lograr hacer ningún proceso de selección o ningún avance, aunque sea muy pequeñito. Tengo que tener abejas distintas o producciones distintas o diferenciales importantes. Si los tengo, puedo seguir. Entendiendo que la cera, ¿no es cierto?, es un producto, una secreción. Hay distintas formas de fijarme también en variables morfológicas o fisiológicas. La producción de cera depende de varias cosas. Pero bueno, si aíslo alguna de esas variables, por ejemplo, aquí les dejo una idea cómo alguna vez hicimos un programa de selección de cera, ¿ya? Colocábamos simplemente un marco alambrado siempre en la misma posición de la colonia. Primero hay que uniformar todo. Acuérdense que siempre parte la base de que todo el material está uniforme. Todas las colonias eran iguales, la misma cantidad de abejas, la misma cantidad de panales aproximadamente, y en todas colocábamos un marco alambrado nuevo en una misma posición. Y a la misma fecha recogíamos los marcos y pesábamos esta cera. Y así nos dábamos cuenta que algunas, a pesar de estar todas iguales, producían de forma distinta, ¿verdad? Mansedumbre, esta es un poquito más difícil de hacer. La mansedumbre depende de varias variables, es multigénico, depende de varios genes que están asociados. Y para eso hay una escala de conducta, uno mide el comportamiento de la abeja. Como quiero ver abejas defensivas o quiero seleccionar abejas no defensivas en realidad, lo que se hace es someter a la abeja a una prueba de extrema agresividad. Es decir, que exprese la mayor agresividad posible con todos los elementos que la logran irritar. ¿Qué le molesta a la abeja? El ruido, el movimiento, el color negro, la superficie rugosa, ¿verdad? Todo eso la irrita. Entonces, hay dos técnicas. Una se hace con una banderita negra, fíjense ustedes que quedó llena de aguijones. Se agita una banderita de gamuza negra con ciertas dimensiones y en un tiempo determinado, que es 1 minuto, se contabilizan después algunas variables, ¿ya? Lo mismo se hace con esta cajita. Esta es una cajita de vidrio que obstruye completamente la piquera, se tapa la piquera por completo y al interior hay un alambre, fíjense ustedes, con una bolita negra. Entonces es más o menos lo mismo. Durante 1 minuto se agita la bolita adentro, las abejas se irritan profundamente y uno va registrando ciertas variables. Tiempo en que picó la primera abeja, cantidad de aguijones que quedan en la bolita, cantidad de aguijones que quedan en el guante del observador, distancia de persecución. Bueno, hay varias variables que después uno las correlaciona y va sacando también atributos que podría decir, ya, esta es la más agresiva o esta es la menos agresiva. Producción de polen, nuevamente, característica heredable, variabilidad, ¿no es cierto? Pruebas medibles, confiables. Nuestra prueba podría ser, bueno, además de tener numerado y estandarizado, simplemente el pesaje de polen por día. Siempre a la misma hora, siempre el mismo procedimiento,
Por cierto, para la producción de polen hay que eliminar las crías con tiza. Esas salen fuera. Y claro, voy cosechando polen y voy pesando polen, ¿ya? Y todo uniformado y ahí tengo mi variable a medir, ¿verdad? También se registra, se llevan numeritos, ¿no es cierto?, de cada colonia. Propóleo. Quiero seleccionar para propóleo. Nuevamente, alta producción, baja producción. Tengo que tener ese diferencial. Y, por ejemplo, todo uniformado y voy colocando mis trampas. Puede ser distintos tipos de trampas. El mismo tiempo que se colocan, se sacan y voy cosechando, ¿no es cierto?, con registro para cada colonia. Aquí una técnica muy simple, ¿no es cierto?, es de bastidor, se pueden meter en frío. Recuerden que el propóleo se quiebra, se vuelve bastante quebradizo con frío, se torsiona, ¿no es cierto? Y recojo propóleo y voy pesando. Y bueno, ya hay aquí otras cositas que quizás no vamos a alcanzar a ver, pero ya para el que realmente después quiera más aportes, yo lo puedo orientar y podemos seguir avanzando. Y yo creo que por ahí, Lili, ¿no es cierto? Y bueno, era lo que tenía para compartir con ustedes. ¿Me escuchas Sí. ahí, Jimena? ¿Me Sí, te escuchas? Sí. escucho. Ya. Quedó la mano levantada, perdón, de Felipe Reyes y don Oscar, no sé si se le quedó pegada la mano, pero Felipe en algún minuto tuvo la mano levantada. Ya. Sí, era como para hacer como comentario. Este año quedamos sin lucas y dejé morir las colmenas. Dejamos 50 colmenas que pudimos rescatar para poderlas alimentar y empezar de nuevo. Pero eran lo mejor de lo mejor. Seleccionadas, marcadas y todo. Las otras flotearon todas. Y con esas colmenas empecé el 1 de septiembre y hasta el momento ya le he sacado 3 veces núcleos de 5 marcos con cría. Pero lo que sí le estoy metiendo es reinas fecundadas porque por clima acá no funciona de otra manera. Menos como está esta primavera. Sí. Y también hice una experiencia de justamente lo que decía usted, pero yo para criar los zánganos ocupo la técnica, digamos, del alimentador amarillo, alimentar con promotor, hacer que estiren esa cera y ahí lleno con 2, 3 pasadas con alimento, ya tiene millones de zánganos. Y yo el 15 de septiembre ya tenía zánganos maduros en esta Maravilla. zona. Sí. Súper.